Decíamos al comienzo del programa que con habitualidad el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, junto con la Comisión de Economía, el Instituto de Investigaciones del Consejo Profesional, realizan una reunión, una charla con los distintos actores de la prensa dedicados a la economía y analizan la coyuntura económica, ya sea tanto lo que está ocurriendo hoy desde el punto de vista económico y mirando hacia adelante o hacia el futuro. Alfredo, creo que eso es interesante tenerlo a José Simonella para hablar concretamente del tema. Te dejo a vos la... Bueno, primero le damos las gracias por venir a José. Y no, muchas gracias a ustedes por la invitación. la primera pregunta es obvia. ¿Qué percepción tienen de cómo va la cosa macroeconómica? Mira, nosotros cuando todos eran muy optimistas, nosotros decíamos no es para tanto, hay un montón de cuestiones que se tienen que resolver todavía para que Argentina comience a recibir esas inversiones sobre las que asentó el gobierno tantas expectativas. Bueno, esas condiciones todavía no están dadas, digamos. Nosotros, en lo personal, yo creo que va a haber una reactivación basada en el consumo y no en la inversión como pensaba el gobierno, fundamentalmente porque viene un acuerdo de paritarias que va a terminar siendo más alto que la meta que se puso el gobierno, porque además estamos en periodo casi de elecciones, con lo cual sería una utopía pensar que el gobierno se va a fijar una política fiscal muy dura cuando hasta ahora ha sido totalmente laxa justo antes de las elecciones. Así que creo que más allá de estos tironeos que puede haber con los docentes y demás, el gobierno más tarde o más temprano, antes de las elecciones, va a reactivar de alguna forma el consumo y finalmente también se va a decidir a reactivar la obra pública. En esto vemos también algunos anuncios como el Procrear. El Procrear no le va a dar el empleo que el gobierno necesita ante las elecciones, con lo cual para tener ese empleo va a tener que acudir a la obra pública sin más remedio. Me parece que todo lo que el gobierno se plantee va a estar después de las elecciones. Por eso incluso postergó el anuncio de la reforma tributaria, dicho por ellos mismos. ¿Sí? Entonces, digo, Argentina va a crecer en función de las inversiones que van a venir exterior y si no vinieron hasta ahora, la pregunta es ¿por qué vendrían antes de las elecciones? Faltando tan poco. Digo, si esperamos hasta ahora, podemos esperar unos meses más. Entonces creo que toda Argentina se va a terminar desarrollando luego de las elecciones y en el mientras tanto el gobierno no se puede dar algunos lujos y eso es perder las elecciones, con lo cual el tipo de cambio va a seguir atrasado porque va a seguir el ingreso de capitales vía endeudamiento por un lado, el blanqueo ha sido exitoso y la política monetaria es dura. Convengamos que tenemos un gobierno que tiene una política monetaria muy dura, muy restrictiva, digamos, y una política fiscal muy laxa. Esto da retraso cambiario. Esto me lo enseñó el profesor acá cuando yo iba a la facultad. Así que eso creo que lo aprendemos en los primeros años de la carrera de economía. Con lo cual entendemos que el tipo de cambio va a estar atrasado. Esto no quiere decir que no pueda corregir de 15 pesos, posiblemente se vaya a 16, hay una cuestión de timing, pero digo, el tipo de cambio no se va a escapar y el tipo de cambio no le va a ganar al peso, por lo menos hasta unos días antes o hasta las elecciones. Digamos, nadie gana las elecciones con desempleo alto y con el dólar disparado. Entonces, me parece que el gobierno va a poner foco en esas dos cosas y por otro lado el gobierno se va a seguir endeudando para poder mantener el nivel de actividad. Ahora, yo tengo dos preguntas. La primera de ellas es si vos no creés que digamos, si van a arreglar de alguna manera a un porcentaje que no es lo que quería el gobierno, por ejemplo, con el tema de los docentes. Si fuera así, ¿por qué pagar el costo político para arreglar más adelante si no tiene otra alternativa más que poner el 20, el 25%, con lo que parece que en definitiva cerraría? Y la segunda, con el dólar atrasado, el nivel de productividad, ¿en qué queda? Bien. A la primera de tus preguntas es, el gobierno ha cometido varios errores políticos, no forzados. Me parece que el gobierno hizo eje en que todo lo soluciona la gestión y poco la política. Y me parece que en eso se ha equivocado, digamos, ¿no? Claramente en un país como Argentina la política es muy importante a la hora de querer gestionar, digamos, de querer tener un buen desempeño económico. Así que me parece que ahí el gobierno se equivocó. Veamos de dónde partimos. Nosotros partimos de una crisis asintomática. Argentina, por primera vez, después de que terminó el gobierno kirchnerista, tenía una crisis asintomática. ¿Qué quiero decir con esta? No se había escapado el tipo de cambio, los bancos no tenían problema de liquidez, digamos, no había nada exteriorizado más allá que teníamos una distorsión de precios relativos tremenda que había que solucionar. El gobierno decidió enfrentar esa crisis asintomática
digamos, con mucha gestión y poca política. Bueno, el resultado creo que no fue bueno, y en esto también acá Alfredo nos puede explicar, porque sabe de política mucho más que yo. Por otro lado, el gobierno decidió no pelearse con sus antecesores, cuestión que no es común para los presidentes que han tenido poder en Argentina. Alfonsín se peleó con los militares que los habían antecedido, Menem con Alfonsín por la hiperinflación, Kirchner con de la Rúa, digamos, siempre el que vino trató de despegarse de la figura anterior. El gobierno en un principio eso no lo quiso hacer, lo está haciendo recién ahora, digamos, tarde cuando estoy explicando este modelo. Por otro lado, el gobierno decidió gradualismo. El gradualismo, lamentablemente hasta ahora, la historia lo jugara, no le ha dado el resultado que el gobierno esperaba. Claramente, las mejores políticas que tomó el gobierno, como fue la salida de tipo de cambio, lo hizo con shock. O sea, lo que hizo con shock le salió mejor que lo que hizo con gradualismo, digamos. Con esto explico por qué el gobierno, por qué no entiendo por qué el gobierno no arregla antes. Le hubiera salido mucho más barato como claro. le hubiera salido el año pasado. El año pasado, ni bien asumió, le hubiera convenido juntar a todo en una mesa, como en algún momento se propuso incluso del Consejo, más de que uno no cree que las mesas sean la solución de todo, pero hubiera sentado al sector empresario, al sector sindical, el gobierno hubiera puesto de acuerdo, le hubiera salido bastante más barato que haber dejado que las paritarias fluyeran y no terminaran convocando, llegando a los acuerdos del gobierno. Y eso le va a pasar ahora. Le hizo un escándalo bancario para terminar todo arreglando alrededor de. Entonces, esa es la primera. La segunda pregunta tuya era respecto a la competitividad con respecto a ese tipo de cambio. Lamentablemente Argentina ha confiado la competitividad de su sector externo en base a tipo de cambio. Eso hace que seamos completamente pendulares. Cuando hay tipo de cambio bueno exportamos, cuando hay tipo de cambio malo no exportamos. Un país en serio que promueve las exportaciones no debe basar su competitividad en tipo de cambio. El tipo de cambio es función de la política monetaria, no de la política, de desarrollo y de exportación. La competitividad argentina la debe dar en base a infraestructura y a una reforma de su sistema tributario. La presión tributaria que tiene la Argentina hace de que sea completamente inviable competir con un mundo donde la presión tributaria, es más, con una región donde la presión tributaria es muy inferior. Así que si queremos dar competitividad por tipo de cambio, nos vamos a volver a equivocar. La competitividad argentina la tiene que dar con reformas estructurales. Cuando decimos estructurales, decimos de infraestructura, cuestión tributaria, cuestiones laborales. Lo que pasa es que los argentinos somos realmente, nos tenemos que reconocer, bastante malos para hacer reformas estructurales. Nunca las supimos hacer. Cuando lo quisimos hacer nos salió peor. Así que, por lo general, las reformas que más nos salen son las monetarias. Por eso acudimos siempre a tipo de cambio, a tasa de interés para contratar. Te hago una pregunta volviendo, al tema de la coyuntura y a este hecho, esta presunción tuya de que el gobierno va a tener que arreglar por encima de lo que piensa. ¿Qué idea tenés de cómo va a evolucionar la inflación este año? Yo creo que el gobierno el año pasado le tocó arriar la bandera del déficit fiscal a cambio de tener gobernabilidad, y creo que lo charlamos en un programa tuyo. Ahora me parece que va a ceder la inflación. Claramente, hasta antes de las elecciones no puede combatir la inflación, lo que va a tener que hacer es generar empleo y generar consumo. Y eso evidentemente va en contra de la inflación, porque no están dadas las condiciones de un crecimiento de la producción que permita mejorar empleo y mejorar ingresos de consumo por un aumento de productividad. Así que le digo, perdóname, sí. Y aparte nosotros no nos olvidemos que en el tema inflacionario, el tema de expectativas juega un papel muy importante en Argentina en particular, donde tenemos, como digo yo siempre, un gen inflacionario. Los argentinos ya tenemos memoria inflacionaria. Entonces, es difícil bajar la inflación sin un plan creíble por los actores económicos. Y lamentablemente este gobierno no ha anunciado un plan. Si usted lo escuchaba de Duhovne anoche, y Duhovne decía que el consumo ya iba a ir mejorando, y la verdad que las ansiedades de la gente, no juegan con esa espera, ¿no? Así que me parece que... Vos fíjate un dato, ¿no? El kirchnerismo, ¿cómo arreglaba? Arreglaba automáticamente con el 30%. 25-30% eran las paritarias del kirchnerismo, en algunos casos mucho más alto. Y hablaban de una inflación del 5%, 6, 7%. Estábamos en una gran contradicción. Reconocían que la inflación era el 30%, o estamos frente a una revolución social de distribución de la riqueza fantástica que nunca existió en la República Argentina. No sé si ellos pueden hacerlo con el tope de déficit fiscal que ya tienen, porque es muy alto el déficit fiscal que tienen.
seguir impulsando sobre ese déficit, que sostenerlo con deuda, me parece que va a ser complicado para el gobierno, o va a dejar una puerta abierta para complicaciones futuras. Pregunto. El déficit fiscal está en valores realmente muy preocupantes. Hasta que el déficit fiscal no pueda ser manejado, domesticado, si uno quisiera, o llevado a valores racionales, la inflación difícilmente vaya a ceder, ¿no? En el corto plazo. De todos modos, creo que todavía hay espaldas para financiar ese déficit en el sector externo, a diferencia del gobierno anterior que lo hacía con emisión, todo con emisión. Este gobierno emite un poquito también, claro. Emite, pero también se endeuda mucho afuera. Vos me preguntás, che, ¿es deseable ese endeudamiento? No, claramente no, porque el endeudamiento que uno debiera aprovechar externo es para mejorar lo que hablábamos recién, la competitividad, mejorar infraestructura, energía, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿es deseable frente a una crisis? Y posiblemente sí. Entonces, en ese caso, uno debería tener muy en claro hasta qué momento está dispuesto a endeudarse. Claro. Lo que parece, la sensación que tienen los actores económicos es que el gobierno no termina de definir un plan. Y decir, mira, yo me voy a endeudar hasta que suceda esto. Los actores económicos no sabemos, en cierta medida, hasta cuándo nos vamos a seguir endeudando. Entonces parece que, como los argentinos nos enamoramos rápido de las medidas, como digo, el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista fomentó el consumo con la idea de aprovechar básicamente la capacidad ociosa. Eso fue exitoso y siguió enamorado del consumo y murió enamorado del consumo. El gobierno de Menem apoyó la convertibilidad como una manera de salir de una hiperinflación y fue exitosa, y después se enamoró, se casó con la convertibilidad hasta que la convertibilidad no reventó en el gobierno de la Rúa. Seguimos comprando convertibilidad cuando en realidad el modelo ya estaba acabado. Bueno, acá parecía lo mismo, el endeudamiento realmente está bueno aprovecharlo porque durante muchos años tuvimos los mercados externos cerrados y ahora se abre una buena oportunidad porque en el mundo la verdad que la sensación el riesgo es barato, como dicen. Digamos, hay mucha liquidez y están, digamos, comprando riesgo a tasa muy baja. Entonces le prestan a Argentina el 7%. Argentina tiene un riesgo capaz que superior al 7%, pero el mundo está dispuesto a prestarle el 7%. ¿Sí? Y a otros países de la región a menos. Y a Bolivia le han prestado ayer al 3,5. Al 3,5. ¿Cuál es el problema? Que no nos estamos dando cuenta, y en esto sería interesante escuchar a un especialista en el mercado externos. El paradigma mundial está cambiando. Digamos, la crisis del 2008 hizo que la sociedad, fundamentalmente la clase media desplazada por la crisis, cuestionara una serie de cosas, cuestionara las élites, cuestionara digamos, las instituciones, cuestionara la apertura de la economía, entre ellos la globalización y demás. Y esto está así cambiando el paradigma y están volviendo los nacionalismos, los populismos, y ahí se entiende Trump, el Brexit, Le Pen en Francia, el posible Holanda. En México, seguramente si hoy fuera las elecciones la ganaría el comunismo, digamos, la izquierda, ¿cómo se llama? López Obrador ganaría hoy las elecciones. Entonces digo, la verdad que el paradigma en el mundo está cambiando. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si Trump hace lo que dice que va a hacer y el mundo se empieza a cerrar y la guerra económica Trump-China hace que las otras economías también actúen y la tasa de interés rápidamente? Por un lado, la Reserva Federal está diciendo, Estados Unidos está en pleno empleo, digamos, tiene un desempleo friccional del 5%. Por otro lado, las políticas del gobierno de Trump van a acelerar el consumo, está con un nivel de actividad muy alto y con la inflación a lo que la quiere tener, con lo cual posiblemente genere más inflación. Estados Unidos, entonces la Reserva Federal va a subir la tasa. El problema es qué pasa si ese paradigma se termina de consolidar y las tasas en el mundo vuelven a subir. ¿Qué va a pasar con Argentina? Que no hizo la corrección del déficit fiscal y que no hizo digamos, un ajuste. Historia repetida, ¿no? Historia repetida. Pero concretamente eso pasará seguramente después de las elecciones. Así que me parece que el primer desafío que tiene el gobierno es pasar las elecciones. Así que para eso yo creo que el gobierno va a jugar toda la ficha, porque no me imagino un gobierno perdiendo las elecciones, digamos, para la segunda parte, queriendo hacer las reformas que tienen que hacer, que no son fáciles. Entonces, si el gobierno, supongamos que el gobierno le va bien y gana las elecciones, esto va a estar en base a tipo de cambio trazado, mejora del consumo, inflación, digamos, no dentro de los parámetros que quiere el gobierno. La pregunta es, después del 2018, después de las elecciones y en el 2018, ¿el gobierno va a hacer los ajustes? ¿Le van a dar los 2 años para hacer los ajustes que tiene que hacer? ¿O se enamora del modelo, digamos, que le hizo ganar las elecciones y sigue? Bueno, eso hay que verlo después. Yo hablaba con Alfredo en el primer bloque. Las encuestas hoy,
en la provincia de Buenos Aires no hay una que le dé al oficialismo gobernante en primer lugar. O sea, está en segundo y tercer lugar de acuerdo a las asociaciones que se puedan hacer con los distintos sectores políticos. O sea, ya sea el Frente Renovador con Stolbizer o Cristina con Scioli, están muy por arriba del gobierno nacional. O sea que Sí, de todos modos falta mucho, obvio. Y en este lapso es evidente que algo van a hacer, como decía Claro. Pepe, decías vos al comienzo, algo tendrán que hacer para tratar de incentivar el consumo, ponerle un poco más de dinero, reducir el desempleo, bajar un poco la pobreza para, de alguna manera, mostrar que algo han hecho, como decías vos. Yo creo que sí, la gente ya, digamos, esta expectativa que comentaba Alfredo al principio, de que la gente cree que va a estar mejor, cada vez la gente tiene menos paciencia. Me parece que en algún programa lo charlamos. Sí. Mientras la gente tenga esa expectativa, la cosa va a seguir andando. El problema es cuando la gente pierde esa confianza. Y cuando uno ve que gente de su entorno ha perdido el empleo o le ha tocado perder el empleo a un miembro de la familia, esa paciencia se comienza a acabar. Entonces, por eso es muy importante que el empleo reaccione. Nosotros, por lo menos, nosotros tenemos un índice de demanda laboral, y ese índice de demanda laboral, que no es técnicamente, no es un estudio de desempleo, ni mucho menos, pero sí nos marca una tendencia, porque en base a la cantidad de anuncios que hay, nos muestra que hay una cierta reactivación en el pedido de empleo, fundamentalmente formales. Lo que es difícil es regenerar, digamos, el pedido de empleo informal, la changa. Cuando nosotros, cada vez que analizamos datos, digamos, estadísticos, digamos, de empleos formales, tenemos que pensar que los empleos informales reaccionan primero. Así, cuando se pierden empleos formales, por cada empleo formal se deben perder 3 o 4 empleos informales. ¿El informal? ¿35, 40? No, es que el desempleo... El informal. No, 3, 40% por lo menos. 40%, ¿no? O sea, como menos. No, bueno, el porcentaje voy a decir trabajo no registrado. No registrado, Sí, sí. sí, más del 40%. Pepe, muchas gracias. No, gracias a usted por la venir. invitación. Gracias. Cuando regresemos hablamos con Pablo Gallo sobre la pobreza. Ok. ¿Te parece? Ya volvemos.